Uno de los derechos de cualquier ciudadano o de un investigador es el acceso a los datos e información que custodian los registros públicos. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre el acceso a la información pública y cómo accedemos a esa información pública a través de los servicios digitales. Estos servicios digitales son los que las administraciones ponen al servicio, valga la redundancia, del ciudadano o, en este caso, del investigador. Pero también vamos a ver las limitaciones que hay de acceso y las carencias por muchas veces falta de interés o falta de mantenimiento o cortapisas que pone la propia administración. Vamos a articular esta idea diferenciando bien entre lo que es el derecho de acceso, lo que es el concepto de transparencia en el contexto de la administración pública, de los datos y de información que custodia y genera la administración pública. Vamos a ver lo que es la accesibilidad digital. Vamos a ver la condición de interesado, los límites legales y los problemas prácticos que nos encontramos en los portales administrativos cuando hacemos consultas y queremos descargar colecciones de datos. Así que dentro vídeo. Lo que tiene que ver con la administración pública, con la transparencia y con el buen gobierno se compone fundamentalmente de dos elementos que están regulados por dos leyes principales. Estas dos leyes son la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es la que regula el derecho de acceso y consulta de los ciudadanos y, en nuestro caso, de los investigadores. Y por otro lado tenemos el Real Decreto 1112/2018 de 7 de septiembre sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Pero dentro del contexto del acceso a la información pública, del acceso a consulta y recuperación de información pública, no nos debemos de olvidar de otra ley muy importante, que es la Ley 39/2015. Esta es la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece en dos artículos algo muy importante para nosotros, que es la capacidad de obrar y el concepto de interesado. La capacidad de obrar y el concepto de interesado es importante, lo tenéis aquí escrito y aún así os recuerdo que está referenciado en la caja de información. ¿Por qué es importante? Porque regula el acceso como ciudadanos a la información pública. Regula cómo se relaciona una persona con la administración cuando forma parte de un proceso administrativo. Es lo que supone el fundamento de la defensa e intereses legítimos del ciudadano frente a la administración pública, porque, aunque no nos demos cuenta, habitualmente el ciudadano o el individuo frente a la administración en muchas ocasiones está desprotegido, con lo cual la capacidad de obrar frente a la administración es de personas físicas o jurídicas que ostentan capacidad de obrar con arreglo a normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos cuya actuación esté permitido por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de persona que ejerza la patria potestad o tutela, con la excepción de los menores incapacitados y cuando la ley así lo declare expresamente a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, así como patrimonios independientes o autónomos. Y entonces debemos entender qué es el concepto de interesado, o sea, quién tiene esa capacidad de interrogar o de actuar frente a la actuación de la administración, pues quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y también aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto que no haya recaído resolución definitiva. ¿Por qué incluyo la Ley del Procedimiento Administrativo Común en este vídeo? Porque aunque nosotros, cuando hablamos de OSINT y de acceso a los datos que están en abierto, y sobre todo en los referidos a los registros públicos, que son la gran mayoría en definitiva, quitando las redes sociales y la forma que podamos hacer scrapping en redes sociales,
En definitiva, son los que sustentan la inmensa mayoría de datos e información que están absolutamente verificados porque están creados por esos fedatarios públicos. Pues muchas veces nos olvidamos que en algunas ocasiones, aunque tenemos ese derecho de acceso y la administración pone sus trabas, que eso también lo vamos a ver en este vídeo, nosotros tenemos que entender que hay una serie de interesados legítimos y que regula ese concepto de interesado. ¿Quién puede acceder a cómo está un procedimiento administrativo y quién no? Eso es una protección realmente sobre el acceso de otros a determinados procedimientos que no siempre tienen por qué compartirse. Esto es importante entenderlo cuando trabajamos con información y con datos públicos. Por otro lado, tenemos el derecho de acceso y consulta de la información pública, que es lo que todos entendemos por investigación de datos que están en abierto, de datos OSINT, en este caso cuando hablamos de registros públicos. Plataformas de adjudicación, cuando queremos realizar un control como investigador o como ciudadano de la acción de la administración. El acceso a la consulta de esta información pública se regula en la ley a la que hacía referencia en la miniatura anterior, la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno. Y además, esta ley, su preámbulo es bastante claro. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a un escrutinio, en nuestro caso un investigador o un ciudadano, todos los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones y por qué se toman, cómo se manejan los fondos públicos, y ese preámbulo dice que es cuando los poderes públicos responden ante la sociedad. Y para este vídeo lo más importante es lo que se estipula en el artículo 12, 13 y 14. El artículo 12 habla del derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución española. Recordad el otro vídeo en el que hablaba del acceso a la información pública, que hacía referencia a la Constitución como la base que nos garantiza el acceso a controlar o a saber qué hacen con los fondos, los poderes públicos, en definitiva. El artículo 13 habla del concepto de información pública. ¿Y qué es el concepto y qué es la información pública? Los contenidos, documentos, cualesquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El artículo 14 pone los límites, que son seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etcétera, una serie de supuestos en los que casi siempre por seguridad no vamos a poder acceder a determinada documentación. Algunas fuentes hablan de transparencia activa y transparencia pasiva. Es una fuente en la que hace referencia al buen gobierno en el ámbito de Latinoamérica y os dejaré la referencia también en la caja de información. La referencia activa es la obligación de los organismos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos o políticas. Y la transparencia pasiva es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho de recibir una respuesta documentada y satisfactoria. Pero este derecho de acceso está caracterizado por los servicios digitales. Antes íbamos físicamente a un registro y hacíamos una serie de formularios. Todavía se puede hacer esto, pero muchas veces ya lo hacemos de manera digital. Vamos a una plataforma digital de un ministerio y solicitamos en esa plataforma una serie de documentación. Pues esto está regulado también por la accesibilidad a los servicios digitales. Es el hecho de que las administraciones están obligadas a facilitar el acceso a los ciudadanos y tiene un origen en una directiva europea que es la Directiva 2016/2102. Esta directiva engloba varias cosas: que todos tengamos el derecho de acceder a esta información a través de esos servicios digitales y también favorecer la igualdad, que personas con determinadas capacidades diferentes puedan ejercer ese derecho de acceso en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa? Que aquí se genera un embudo. Muchos de los problemas, que es la realidad del investigador o de las personas que de manera constante fiscalizan la acción de la administración pública, se encuentran con plataformas obsoletas
un número ingente de solicitudes de verificar que eres un humano y no una computadora, de manera que hagan imposible o muy complicado el acceso a esa información, esos datos y la descarga de esas colecciones de datos, que se generen numerosas plataformas que son extensiones de esos registros públicos y lo crean unidades que muchas veces en el cambio de los gobiernos desaparecen y también desaparece el mantenimiento de esas unidades. Con lo cual, esta directiva europea de la que os hablaba se transforma en el caso de España en el Real Decreto 1112/2018 de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Y yo destaco el artículo 3.1 y el 3.2 en el que se habla de esta obligación de tener el contenido accesible en los sitios web y en las aplicaciones móviles. Información tanto textual como no textual, formularios, documentos que se pueden descargar y contenidos multimedia pregrabados de base temporal. Es decir, es bastante claro en que hay una responsabilidad por parte de los poderes públicos, de las administraciones, de garantizar esta accesibilidad. Pero el investigador y también el ciudadano se encuentra con que la realidad luego muchas veces no tiene nada que ver. Por lo tanto, aquí debemos hacer una distinción importante a la hora de acceder a la información. Lo que es transparencia, es decir, la obligación de esas administraciones de garantizar el acceso y descarga de los datos a través de esas plataformas, de ese Real Decreto que garantiza esa accesibilidad, y lo que es el derecho del ciudadano de defenderse frente a la actuación de la administración pública participando en el proceso administrativo. Porque aquí diferenciamos lo que yo tengo que ver con ese proceso administrativo porque me afecta como ciudadano o como asociación, y mi capacidad como individuo, como investigador, para consultar y fiscalizar en este caso a la administración. En el caso del procedimiento administrativo común, es la defensa de los derechos e intereses legítimos, y en el caso de la transparencia es la rendición de cuentas y el control democrático de la administración pública. Pero si vosotros trabajáis con OSINT, lo que se denomina de manera general OSINT, veréis que muchas veces descargarse información, realizar consultas, sobre todo por parte de los periodistas cuando realizan consultas basándose y amparándose en este derecho de acceso a transparencia, la administración no se puede decir que haga una dejación de funciones, porque por la poca conocimiento que tengo yo en el ámbito administrativo o legal no sería quizá una dejación de funciones, pero sí nos encontramos con un silencio negativo. No podemos acceder a muchas veces a esa descarga de datos por la obsolescencia de muchas plataformas, porque hay una dilatación en los tiempos de respuesta cuando se solicitan a determinadas administraciones que aporten cómo se han utilizado los fondos en determinadas situaciones, y una falta de conocimiento por parte de la sociedad o muchas veces del propio profesional de hasta dónde puede llegar y cuáles son sus limitaciones. Por eso es muy importante que tanto como profesionales, si somos investigadores, y como ciudadanos, sepamos la legislación que afecta en esto, y que cada vez es más importante saber cómo acceder a esa información que custodian los registros, cuál es el acceso, cómo es la consulta y cómo es la descarga de esas colecciones de datos, porque nosotros podemos, en gran medida, realizar este control, ya no solo si tienes una actividad periodística, sino como ciudadano, este control de las administraciones públicas, porque en el fondo es cómo utilizan los fondos públicos que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Por eso es muy importante conocer tanto la legislación que le afecta como la realidad del problema que hay del acceso muchas veces a esta consulta, a estas plataformas. Tenéis las plataformas de contratación pública, que eso es totalmente público. Si vais del ayuntamiento, saltáis a la Diputación y os llevará a la plataforma de contratación del Estado cuando le afecta a esos presupuestos, y debéis saber que todo eso se debe publicar de manera rigurosa, y nosotros como ciudadanos, como individuos, podemos realizar la consulta y descarga de determinada documentación, insisto, siempre con esos límites que establece la ley. Por eso es tan importante este contenido, y por eso es tan importante que tengamos claro qué podemos consultar, hasta dónde podemos consultar y defendernos
cuando hay una vulneración de nuestros derechos y fiscalizar a las administraciones públicas, porque a la vista de los acontecimientos que ya se alargan mucho en el tiempo, los ciudadanos cada vez debemos estar más formados para poder saber qué hace la administración, poder consultarlo y poder defendernos por el mal uso que se está evidenciando década tras década de nuestro dinero, de nuestros fondos, de nuestros impuestos. Así que creo que este vídeo, mientras no cambie la ley, es útil en el contexto de España, porque hablo de la legislación española, y podéis utilizarlo como base para un aprendizaje, si queréis, sobre esta forma de consultar información pública. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos al canal, dadle un like para que el canal poco a poco siga creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.